Moisés también lo califica así. Inspirado por el Espíritu Santo, Moisés comprende la magnitud del pecado de la idolatría. La Biblia habla de un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia categóricamente dice que ese es un pecado imperdonable. Pero la idolatría, hermanos, aunque la Biblia no lo califica como imperdonable, pero es algo muy grave, algo muy serio, porque cambia la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo a los romanos, por seres corruptibles, por criaturas. En lugar de darle culto al Creador, honra al Creador, se le da honra y culto a las criaturas. Y por eso es un pecado muy serio, muy grave, horrendo, terrible. Vamos pues a abrir la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 32. Y le voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 14. Éxodo 32, del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Oremos. Padre, cuán misericordioso eres. Y se pone de manifiesto aquí en tu palabra, que después de que tú sacaste a tu pueblo, al pueblo de Israel, con
brazo fuerte, con mano fuerte, con brazo extendido. Y lo condujiste, Señor, a través del mar rojo, que tú mismo abriste también. Y que le estabas proveyendo de pan cada día, de agua también. Y aún así se volvió en contra de ti. Y aún así te dejó. Y se hizo dioses. Y le atribuyeron a esos dioses las obras que tú hiciste. Y con todo eso, Señor, tú perdonaste a tu pueblo, aunque también, Señor, castigaste su maldad, pero no lo destruiste, porque merecía ser destruido, merecía ser raído de sobre la faz de la tierra. Pero en tu misericordia, Señor, tuviste compasión de él y lo has preservado hasta ahora, Señor. Si no, desde hace cuánto tiempo ya no existiera Israel. Pero por tu gracia y por tu misericordia existe. Pero, Señor, tenemos que reconocer que no solamente Israel, sino también nosotros como pueblo gentil que ha creído en tu palabra, también, Señor, hemos pecado y hemos ido en pos de dioses ajenos. Ha habido momentos en nuestra vida en que te hemos dejado, en que hemos dejado de darte la honra y la gloria que solamente tú mereces, y nos hemos ido tras nuestras propias ilusiones, tras nuestros propios deseos. Y nos has traído hasta aquí, Señor. Nos has perdonado. Y sigues prolongando tu misericordia sobre nosotros. Gracias, gracias, Señor, por ese amor tan grande. Pero te pedimos, Señor, que como oraba tu siervo David, renueves ese espíritu recto dentro de nosotros. Para que de esa manera, Señor, nos ajustemos a tu voluntad. Y de esa manera te honremos, te glorifiquemos como el único Dios vivo y verdadero. Pues te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. El pecado de idolatría es de los más peligrosos, porque se relaciona lo divino y lo humano, lo sacro y lo profano, la voluntad de Dios y la voluntad humana, pero sobre todo, dice, porque está en abierta oposición a la voluntad revelada de Dios. Y porque podemos engañarnos a nosotros mismos convencidos de que estamos honrando a Dios, cuando en realidad podemos estar haciendo nuestra propia voluntad y buscando nuestros propios intereses. La idolatría no es otra cosa que hacernos dioses según nuestra conveniencia. Así podemos definir a la idolatría. Hacernos dioses según nuestra conveniencia. Y vemos aquí en este pasaje de Éxodo 32 la gestación y progresión del pecado de idolatría. La idolatría no surge de la noche a la mañana o de pronto, sino es algo que se va gestando en el corazón del hombre, como vamos a ver aquí, y no solamente en el corazón del hombre en particular, de manera individual, sino aún en todo un pueblo, en toda una nación, como fue el caso de Israel. Vemos aquí en el versículo número 1 que comienza con la duda, la impaciencia y la incertidumbre. Así empieza la idolatría, con la duda, la impaciencia y la incertidumbre. Dice el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate,
haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, Moisés estaba en el monte, delante de Dios. Dios le estaba dictando las leyes. Dios estaba dando las indicaciones para el bien de su pueblo. Por decirlo así, hermanos, Dios estaba pensando en el bienestar de su pueblo. Dios tenía en mente y tenía en su corazón a su pueblo, al pueblo de Israel, y estaba dándole leyes a través de Moisés para bien del pueblo, para bendición del pueblo. 40 días y 40 noches allá. Y Moisés tardaba. Y el pueblo acá, hermanos, dice que se impacientó. ¿Y qué hace? Va con Aarón. Va con Aarón y le dice, este varón, este Moisés, que nos sacó. Fíjense cómo el hombre empieza a poner su mirada en hombres o en objetos. En este caso, su mirada en Moisés. Este varón, este Moisés, que nos sacó. Moisés los había sacado. Moisés claramente dijo, es Dios quien va a sacarles. En ningún momento, aunque llegó el momento en que una ocasión Moisés dijo, yo les voy a dar agua. Y fue cuando Dios le dijo, por no haberme dado la gloria, la honra ante el pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. Solamente vas a verla, pero no vas a entrar. Pero Moisés siempre dejó claro que no era él el que había sacado a Israel de Egipto, que había sido Dios. Pero el pueblo otra vez, como el ser humano es muy dado a dejarse guiar por lo que ve. Y bien dicen, ver para creer. Y por eso había puesto su mirada en Moisés y decía, este Moisés, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Ya no lo vemos, ya no está con nosotros. Entonces, Aarón, levántate, o sea, exigiendo, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. No habían entendido que era Dios quien los había sacado y que Dios estaba ahí con ellos. Que la presencia de Dios estaba también ahí con ellos, porque Dios es omnipresente, aunque sí hay momentos en que se manifiesta, como vemos aquí, en fuego, en nube, en viento, pero esas son manifestaciones visibles de la presencia de Dios para que la gente, el hombre, se dé cuenta que Dios está ahí. Pero aunque no haya fuego, aunque no haya viento, aunque no haya nube, Dios está ahí. Pero el hombre siempre quiere ver para creer. Por eso Jesús le dijo a Tomás, el mayor ejemplo de esto. Tomás dijo, si yo no viere las heridas de sus clavos y aún metiere mi dedo en la herida de sus manos y metiere mi mano en su costado, mientras yo no voy a creer. Alguien dirá, no, pues tenía razón, era muy práctico. Pero ¿qué le dijo Jesús? Porque cuando después se presenta delante de ellos, le dice, Tomás, y lo llama para que se presente, esté delante de él, y le dice, mete tu dedo en la herida de los clavos de mi mano, trae tu mano acá y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y luego él cae postrado, yo me lo imagino, cae postrado delante de Jesús. Mi Señor y mi Dios, le dice, mi Señor y mi Dios. Pero Jesús le dice, Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados, ¿qué?
los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que sin ver creen. Esa es la fe. Esa es la fe que Dios demanda, la fe que Dios quiere que tengamos. Que no nos guiemos por la vista, sino por fe. Cuando sentimos que Dios no nos responde o tarda en responder, ¿qué? Buscamos otras opciones. Queremos que Dios actúe según nuestros términos y condiciones. Qué triste es esto, hermanos. Que muchos seres humanos, que muchos religiosos ven a Dios como alguien que está a su servicio. Yo lo he mencionado en otras ocasiones. Ven a Dios como el genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que sale el genio delante de aquel que frotó la lámpara y le dice: ¿qué desea mi amo? Y creen que Dios así está. ¿Qué desea mi hijito? ¿Qué desea mi hijita? Pídeme lo que quieras. Estoy a tu disposición. Así ven a Dios, como que está para complacerme. Cuando en realidad, hermanos, nosotros fuimos creados y fuimos redimidos. ¿Para qué? Para servirle a Él. Somos nosotros los que deberíamos de presentarnos delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que te agrade? ¿Cómo quieres que te honre? ¿Cómo quieres que te sirva? Pero el ser humano tiene esa tendencia de que si Dios no hace lo que yo quiero, si no lo hace en el momento en que yo quiero, como yo quiero, entonces pues me busco otro Dios. Y se hacen sus dioses. Aquí no voy a entrar yo en mucho detalle en cuanto, como ahí, por ejemplo, en el Salmo 115 y en los profetas, cómo describe cómo se hacen los ídolos, cómo se hacen los dioses, y es absurdo, ¿verdad? Que dice: van al monte y cortan un trozo, un tronco, y de ese tronco una parte hacen su dios y lo adoran, y la otra parte lo utilizan para prender fuego, para hacer fuego. Así de absurda es la idolatría. Se toma una decisión que lleva a una acción. Estoy hablando de cómo se va gestando, cómo se va dando la idolatría. Primero comienza con la duda, con la impaciencia, con la incertidumbre, y luego eso lleva a tomar una decisión que lleva a una acción. Dice, versículo que sigue: se acercaron entonces a Aarón ahí mismo, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Se acercaron a Aarón, le dijeron a Aarón, le ordenaron a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. A veces nosotros le pedimos a Dios que levante hombres y mujeres que vayan delante de nosotros como líderes. Yo escucho mucho esto, hermanos, dentro del pueblo evangélico, dentro del pueblo cristiano. Oh, ese varón es poderoso. Se siente que tiene la unción. Y yo conocí a un pastor que tuvo que ir hasta Australia. Fíjense bien, tuvo que ir hasta Australia para ir a recibir la unción. No es de nuestra denominación, por supuesto. Pero hermanos, nosotros no tenemos que ir ni a Australia, ni tenemos que ir a ninguno. ¿Por qué? Porque para empezar dice que nosotros, dice Juan, en su primera carta, ustedes ya tienen la unción del Santo. ¿Y cuál es la unción del Santo, hermanos? El Espíritu Santo. Ya tenemos la unción del Santo. Ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo.
Entonces no tenemos que tenemos que ir a Dios para que Él nos renueve cada día, que renueve ese espíritu recto dentro de nosotros, para que podamos avivar el fuego que hay en nosotros. Eso sí. Y no solamente es pedir, Señor, sino tenemos que creer y tenemos que actuar. Recuerden, la fe se manifiesta en la obediencia. La Biblia lo dice claramente a través de Santiago. Muéstrame tu fe por medio de tus obras. Dices que tienes fe, demuéstralo con tus obras. Si dices que crees en Dios, obedece a Dios entonces. La fe y la obediencia van juntas, hermano. Fe y obediencia. Y por eso, hermanos, quitémonos esa idea de que, oh Señor, levanta hombres y mujeres que sean nuestros líderes. Y eso, hermanos, ha originado que sí, se han levantado. Dios no los ha levantado. Ellos mismos se han levantado y se han constituido y se han autodenominado siervos, hombres de Dios, mujeres de Dios, y han fundado sectas, han fundado religiones. Y no tengo que mencionar nombres en particular, pero usted sabe muy bien, porque hemos visto, hemos escuchado. Y no importa, aunque esa persona se le ha comprobado que de verdad ha estado actuando mal, no. Esos son puros falsos testimonios. Eso es falso, eso es mentira. No, es el siervo de Dios. Y la gente, hermano, se desvivió, aunque sea para mirarlo. Ya no digamos tocarlo. Eso es idolatría, hermanos. No se le puede llamar de otra forma. Idolatría. Por eso, hermanos, no pidamos mejor pidámosle a Dios que Él sea, ¿verdad? Que renueve ese espíritu recto en nosotros, que se reaviva en nosotros ese primer amor. Así como cuando por primera vez conocimos del Señor y le entregamos nuestra vida y nos desvivíamos por agradarle. Así, hermanos, tenemos que retomar nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con Dios. Renovar, ¿por qué no decirlo? Nuestra fidelidad a Dios cada día. ¿Por qué? Como yo lo he dicho. ¿Por qué? Porque Él renueva sus misericordias cada mañana. Amén. Y entonces, ¿por qué no yo debo renovar mi amor cada mañana con Él? Mi gratitud con Él cada mañana. Tenemos que renovar también nuestra fidelidad a Él cada mañana. Por eso, hermanos, esto ha dado lugar cuando el hombre está buscando a hombres que estén en otro nivel, a mujeres que estén en otro nivel, y ellos se lo creen, hermano, se lo creen que están en otro nivel. Y digo hombres y mujeres porque no solamente hombres, mujeres también que se han levantado. Y eso hace entonces que el hombre, la mujer, sigan a hombres o mujeres en lugar de seguir a Cristo. La actitud pecaminosa busca respaldo y complicidad. Versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y dice el versículo 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Hermanos, a mí me sorprende, en parte, cómo es posible que Aarón
se haya prestado para seguirle. No el juego, porque esto no era un juego, esto iba en serio. Dice, no, le siguió el juego. Esto no era un juego, esto iba en serio. Porque dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Estaban hablando muy en serio. Y tan en serio que Aarón, ¿verdad?, no tuvo ningún inconveniente. Gracias, hermanos. Si abren las ventanas o si quieren encender los abanicos, estaría muy bien. Entonces, vemos que él, en lugar de frenar al pueblo, en lugar de decirle, no está bien, está incorrecto lo que ustedes están pidiendo, lo que ustedes quieren hacer, pero en lugar de eso, ¿qué? Les dice, está bien, traigan todos los arcillos que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelo. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo, ni tardo ni perezoso, fueron rápidamente y trajeron los arcillos, las alhajas que había en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, no solamente de los hijos, no solamente de las hijas, de los hijos también. Y claro, seguramente no solamente tenían en las orejas, sino probablemente en la nariz también, porque era común que en ese tiempo así se ataviaran. Se desprenden fácilmente. ¿Por qué? Porque quieren tener un Dios que puedan ver. Entonces vemos cómo ellos van buscando a Aarón. Aarón le dice, ok, traigan los arcillos de oro. Ahí, hermanos, hay una confabulación. Porque en última instancia, bueno, okay, yo voy a hacerme mi Dios. Pero no. Buscan el respaldo, en este caso, ¿de quién? De Aarón. Porque ellos sabían, porque Dios ya lo había constituido, ¿verdad? A Aarón, ya había declarado que querían que fuera su sacerdote y sus hijos. Entonces fueron a buscar, por decirlo así, la aprobación de la autoridad eclesiástica, de la autoridad religiosa. ¿Quién era? Aarón. Y eso es otra de las cosas, hermanos, que vemos en la idolatría moderna. Aunque a veces se levantan sus propios ídolos, a veces hasta tienen ídolos familiares. A veces los ídolos son de pueblos. El santo patrono de. Pero buscan que sea aprobado por las autoridades eclesiásticas. En este caso, ¿verdad? Aarón. Van con él. ¿Y qué hace Aarón? Se presta. Se confabula con ellos en lugar de hacerles ver que no estaba bien, en lugar de incluso de frenarlos. No, él también le entra a la corriente. Y el ídolo toma forma. En el versículo 4 dice, y él los tomó de las manos de ellos, o sea, los arcillos, las alhajas de oro, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Nosotros decimos, bueno, qué absurdo es eso. Nos parece absurdo lo que hizo el pueblo de Israel hace 3.500 años o 3.000 años y fracción. Pero hermanos, actualmente se sigue haciendo lo mismo. Aquí vemos cómo
tomó y hizo un becerro de fundición, dice, y le dio forma con buril. ¿Qué quiere decir? Que estuvo trabajando en él. Por eso, él, si nos ayudas ahí, nos vamos a dar una idea del becerro de oro más abajo. Algo así, hermanos, no necesariamente, pero algo así. Aarón estuvo a cargo de ese proyecto. Aquel hombre que Dios lo había puesto para que dirigiera a su pueblo, para darle la honra y la gloria a él, a Dios, a Jehová, a Yahvé. Estaba siendo manipulado por el pueblo para hacer la voluntad del pueblo y no la voluntad de Dios. Y aquí vemos, hermanos, ¿por qué un becerro? La explicación que se da, hermanos, es porque un becerro joven o un toro era la representación del dios egipcio Apis. Y Apis simbolizaba la fertilidad, la eternidad y el ciclo de la vida y la muerte. Apis también representaba el poder y la virilidad de los reyes egipcios. Hermanos, ¿de dónde había salido el pueblo de Israel? De un lugar en donde se veneraba, y no solo se veneraba, sino se adoraba a un becerro, a un toro, porque era según la reencarnación de un dios principal. Y este era uno de los dioses principales de Egipto. Ahí tenemos una imagen de un jeroglífico egipcio, en donde vemos ahí a un toro en un pedestal y a un individuo, ¿verdad?, postrándose, adorando a ese toro. Es lo que sí se hacía en Egipto. Seguimos, hay otra representación. Incluso arriba de este toro está lo que es el disco solar, porque era considerado una divinidad, objeto de no solo de veneración, sino de adoración. Y aquí, hermanos, tristemente a veces en la idolatría se hace juego de palabras. Nosotros no adoramos, solo veneramos. Y quieren hacer una distinción entre venerar y adorar, cuando en realidad, en el fondo de las dos palabras, significa lo mismo. Veneración, adoración. Entonces, ahí es la explicación por qué pidieron un becerro. Aarón mismo, ¿por qué les hizo un becerro de oro? Porque eso era, hermanos, residuos, consecuencias del tiempo que estuvieron expuestos a la idolatría allá en Egipto. Y por eso, hermanos, ese periodo en el desierto, dirán, pero ¿por qué Dios no los metió directamente a la tierra prometida? Hemos dicho que según los estudiosos, según los comentaristas, en 2 meses máximo, 3 meses máximo, hubieran entrado a la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Por qué 40 años? Hermanos, ¿por qué 40 años? Porque ese pueblo, esa gente, esa generación, tenían que ser depuradas, porque venían arrastrando muchas costumbres que no agradaban a Dios. Y por eso ese desierto era para purificar, para limpiar.
Y curiosamente, hermanos, a veces también Dios permite ciertos desiertos en nuestra vida. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, que esto nos ayude a entender por qué. Porque a veces Dios quiere purificarnos, quiere limpiarnos, quiere que dejemos atrás costumbres, hábitos que no agradan a Dios. Porque de alguna manera formamos parte de familias. Es que en mi familia, es que en mi casa se hacía esto. Es que en mi casa se hace esto. En tu casa se hacía, en tu casa se hace. Pero pregúntate, ¿esto honra a Dios? ¿Esto agrada a Dios? Si no, déjalo. Tenemos que entender que Dios quiere que cada día nos vayamos limpiando más y más para Él, consagrando más y más a Él, dejando hábitos, dejando vicios. A veces las personas dicen, cuando uno les habla del Evangelio, les presenta, les dice, pero es que, ¿cómo voy a dejar esto si esto me lo heredaron mis padres, si esto me lo enseñaron mis padres? ¿Cómo lo voy a dejar? Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice, ustedes han sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. Hay que decirlo. Nuestros padres no eran perfectos. También tenían muchos defectos. Igual que nosotros. Y hay cosas que ellos nos heredaron. Generaciones pasadas que han heredado a las generaciones presentes. Malos hábitos, malas costumbres. Y sobre todo en la cuestión religiosa. Nosotros no debemos guiarnos por los preceptos de alguna religión en particular. Tenemos que guiarnos por los preceptos de Dios que están aquí en su palabra. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, ninguna religión salva. Nadie va a ser salvo por una religión. Es falso eso que dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. No es cierto, ninguna religión nos lleva a Dios. El único que puede llevarnos a Dios es Jesucristo. Amén. Nada más. Él lo dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. El apóstol Pedro le predicó a las multitudes y les decía, en ningún otro hay salvación. Allá en Hechos 4:2, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra forma, no hay otro método. Solamente ¿qué? Por medio de Jesucristo. No hay más. No hay más. Y viendo esto, Aarón, viendo que, pues que el pueblo estaba contento. ¿Qué hace Aarón? Todavía empeora la situación. Edifica un altar delante del becerro y pregona a Aarón diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Algunos comentaristas dicen, bueno, Aarón como quiera que sea, pues trató de encauzar aquello, ¿verdad? Para que por lo menos el pueblo entendiera que, pues al estar venerando, honrando, adorando al becerro de oro, pues como que lo estaban haciendo para Dios, para Jehová.
como que de alguna forma trató, ¿verdad?, de que el pueblo no se olvidara de que era Jehová quien lo había sacado. Pero hermanos, ¿usted cree que el pueblo estaba pensando en Jehová, en Yahvé? Estaba pensando en Apio, estaba pensando en los becerros que se veneraban allá en Egipto, que se adoraban en Egipto. Y aquí, hermanos, sí es un poquito difícil tratar de entender qué estaba pasando realmente. ¿Por qué Aarón se prestó para esto en lugar de disuadir al pueblo de sus intenciones o de poner un alto al proyecto idólatra? Y aquí yo menciono algunas posibles explicaciones. Puede haber más, por supuesto. Dice, pudo ser porque vio que esto agradó al pueblo, olvidándose que la norma para un líder espiritual no es la voluntad del pueblo, sino la voluntad de Dios. Un líder espiritual, aún como creyentes, no hemos sido llamados para agradar a la gente. Hemos sido llamados para agradar, ¿qué? Primeramente a Dios, y más un líder espiritual, y más un sacerdote, y más un ministro, y más un pastor. Estamos para servir a Dios, para agradar a Dios primeramente, no para darle gusto a la gente, no para darle gusto ni siquiera a los hermanos. También pudo ser porque trató de redirigir esta festividad pagana, dándole un tinte de genuina religiosidad, como ha pasado en la actualidad con algunas festividades cristianas, con elementos paganos. ¿Cómo qué? Como el Día de Muertos. Ya no menciono Halloween, como el Día de Muertos, que tiene un tinte religioso, pero que en realidad sus raíces son paganas, el culto a los muertos. Ese es el trasfondo del Día de Muertos. También, ¿qué? Santa Claus o Santa Claus. ¿Qué tiene que ver Santa Claus con la Navidad? Dirán, pero es que en aquel país, allá, sí, tal vez en aquel país, pero ¿eso qué con nosotros? El árbol navideño. Yo recuerdo hace muchos años, una iglesia en donde estuve pastoreando, cada año armaban un arbolote, pero un árbol grandísimo. Lo armaban, cada año lo desarmaban, guardaban y al año siguiente lo volvían a armar. ¿Qué tiene que ver el árbol de la Navidad? ¿Qué tiene que ver el árbol con la Navidad? Digan, hasta allá yo me voy con la pinta. El árbol de la Navidad. ¿Qué tiene que ver un árbol con la Navidad? Y se le puede buscar muchos. De hecho, se les trata de buscar. Es que mira, las esferitas representan el fruto, el árbol representa el árbol de la vida. Y se le trata de dar una explicación más o menos. ¿Ven cómo se trata a veces de tomar elementos paganos para cristianizarlos? El conejo de Pascua, los huevos de Pascua. ¿Qué tiene que ver el conejo de Pascua y los huevos de Pascua con la resurrección de Jesús? Y otra vez, es que el conejo y los huevos representan la nueva vida, cuando sale el pollito del huevito, ¿verdad? Otra vez, tratando de utilizar elementos paganos para cristianizarlos. O la veneración de la cruz.
ahí sí no se meta porque la cruz es bendita. ¿Qué dice la Biblia acerca de la cruz? Maldito aquel que es colgado. Ahora sí, de alguna manera la cruz representa algo bueno, algo benéfico. Pero en el Antiguo Testamento decía, maldito todo el que es colgado en el madero. Y hermanos, esa cruz representa el juicio de Dios sobre la humanidad caída, sobre el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo, hermanos, Él vino y Él fue clavado en esa cruz. Y Él dio su vida en esa cruz. Él derramó su sangre en esa cruz. Pero eso no es motivo para que nosotros veneremos la cruz, e incluso se le llama la Santa Cruz. Por eso a mí me gusta un himno que viene, la letra viene en nuestro himnario. En otros himnarios le cambiaron la letra, pero me gusta a mí como viene en nuestro himnario porque dice, esa cruz material nada ha hecho por mí. Todo lo hizo ¿qué? El que en ella murió. La cruz no ha hecho nada por mí. El que lo hizo todo fue el que murió en esa cruz. ¿Y quién fue el que murió en esa cruz? Jesucristo. Y por eso yo no venero a la cruz. Sí sé lo que la cruz representa, pero yo no venero esa cruz. Tampoco le falta el respeto a esa cruz. Ya lo decía el otro día en la escuela dominical, quiero decirlo aquí. El símbolo de amor y paz y San Ló es una cruz con los brazos quebrados. Eso sí es una ofensa a la cruz. Sí, el símbolo de amor y paz, eso sí es una ofensa a la cruz, porque es una cruz quebrada. Las cruces invertidas, igual, esa es una blasfemia incluso en contra del símbolo de la cruz. Pero insisto, nosotros como creyentes, sí, sabemos lo que significa la cruz. Y no queremos menospreciarlo, pero estamos más conscientes y más convencidos que nuestra veneración y nuestra adoración se la merece aquel que murió en la cruz. ¿Quién? Cristo. Cristo. Entonces, hermanos, sí debemos tener cuidado de no hacer lo que hizo Aarón. Desedificó el becerro de oro, su ídolo, y él mismo, ¿verdad? Hace un altar delante del ídolo y le dice, ok, mañana es fiesta para Jehová. Y hizo el altar delante del becerro de oro. Pero le está diciendo, realmente cuando vengan a adorar este becerro no van a venir a adorar, van a venir a adorar a Jehová. ¿Ven cómo se disfraza, cómo se mezcla según lo que es correcto con lo que no es? Y hermanos, aquí hay algo, no hay medias verdades ni medias mentiras. O es verdad o es mentira. No hay medias verdades. O es verdad. No hay medias mentiras, pero es mentira. Delante de Dios, hermanos, con mucho más razón. Jesús lo dijo claramente, el que no es conmigo, contra mí es.
Como diciendo, no, bueno, yo no contra ti, no, me mantengo al margen, ni a favor ni en contra. Mejor me la llevo ahí tranquilo contigo, Señor. No me comprometo contigo, pero tampoco no quiero estar tan lejos. Ahí nomás el Señor dice, si no estás conmigo, sí, entonces estás en contra de mí. Por eso no podía ser real esto, de hacer ese ídolo y decir al pueblo, vamos a hacer fiesta, pero sí, aquí donde está este becerro, pero vamos a hacer fiesta para Jehová. No quiero mencionar otros ejemplos de idolatría que aún se dan en nuestro pueblo, en nuestra nación, para no, como dicen por ahí, para no ofender susceptibilidades, ¿verdad? Pero solo sí quiero que reflexionemos, que tomemos conciencia de lo peligroso que es la idolatría, de lo peligroso que es mezclar las cosas de Dios, las cosas sagradas con las cosas mundanas. Se puede estar adorando a un ídolo convencido que de esta manera se está adorando a Dios, al Dios verdadero. ¿De veras? Hay quienes están convencidos que al estar venerando a cierta imagen o a cierto personaje, están venerando a Dios. Y lo tremendo, hermanos, es que así como este pueblo de Israel decía, haznos dioses que vayan, y dice, como decían, becerro de oro, tú nos sacaste de Egipto. Y le atribuían a ese becerro, a ese ídolo, lo que Dios había hecho. ¿Y qué pasa ahora también? Hay personas que le atribuyen a tal o cual objeto que nos sanó, que nos libró de la muerte, que lo bendijo, que le hizo bien, cuando la Biblia dice claramente que toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Viene de Dios, del Padre de las luces, dice, de Dios. Entonces nuestra gratitud debe de ser ¿para quién? Con Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. ¿A quién debemos ir? A Dios, porque de Él viene toda dádiva y todo don perfecto. Él no ha puesto intermediarios. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Nada más. Nada más. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Se da rienda suelta al pecado. Dice el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Vean, para eso sí, tempranito el pueblo estaba listo. ¿Por qué? Porque sabían que se iban a dar su gusto ellos, para ellos. Realmente entonces esta fiesta no era para Dios, era para ellos mismos. Eso es lo que propicia ciertas fiestas religiosas. Que no se está pensando tanto en venerar o honrar, sino a darse gusto a ellos. Y vemos, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero allá en el sur, donde yo vengo, muchas fiestas religiosas son ¿para qué? Para emborracharse, para disfrazarse
Los hombres se disfrazan de mujeres y salen por las calles a contonearse. Y según de esa manera están honrando a su. Se da rienda suelta al pecado. Sobre pretexto de estar honrando a Jehová, se puede estar buscando satisfacer nuestros propios deseos insanos. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3 y 4, pedís ¿qué? Y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjese cómo dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí, hermanos, cuando dice el versículo 4, almas adúlteras, no quiere decir que toda esa gente estaba practicando el adulterio, o sea, teniendo relaciones sexuales ilícitas. No, está hablando aquí que la idolatría, el ir en pos de otros dioses, es como un adulterio espiritual. Es como estar diciendo, no es como estar, es estando siendo infieles a Dios. Esa es adulterio espiritual. Y por eso muchas veces Dios llamó a cuentas a su pueblo y se expresó en esos mismos términos, que lo habían dejado a Él que era su esposo, su marido, y se había ido en pos de otros dioses, de otros ídolos, y lo dejaron a Él. Eso es adulterio espiritual. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La gente prefiere estar casada con el mundo que casada con Dios, en el sentido espiritual. Prefiere vivir para agradar al mundo, porque sabe que de esa manera se agrada a sí mismo, se agrada a sí misma, y prefiere mejor entonces agradar al mundo y agradarse a sí mismo que agradar a Dios. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Y Juan dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre. Bien, hermanos, hasta aquí voy a dejar la exposición del tema. Todavía nos hace falta más ahí. El siguiente punto sería la supervisión y desaprobación de Dios. O sea, ¿dónde está Dios?